caja que independiente que sea la 4E, la 40, ¿cierto? La 50 o la 60, independiente de ello, la caja de válvula la van a conformar siempre los mismos tres elementos. Que voy a tener la tapa, el cuerpo y la base de la caja de válvula, en la cual obviamente que vamos a tener su correspectiva empaquetadura y vamos a tener también todos con sus bolitos de pitón, que es lo que permite entonces que cumpla la función de válvula check, ¿ya? Y estos pistoncitos ocurre, ¿cierto?, que cuando nosotros nos enfrentamos a una selección de marcha o a un acoplamiento de una válvula, esto entonces nos van a apoyar permitiendo el paso unidireccionalmente, ¿ya? Ahora, todas estas bombas, todas estas cajas de válvulas van a tener, normalmente son 4 las válvulas, ¿cierto? Estas son solenoides y este viene a ser una válvula, ¿cierto?, que en el fondo se llamaría electroválvula, dado que por el sector, ¿cierto?, posterior nos enfrentamos entonces a la parte eléctrica y nos enfrentamos en sus vaciados que tiene acá, las conexiones que pueda tener. Por lo tanto, entonces, alcánceme otra hojita, por favor, o rayamos esa. Vamos a rayar este. En el caso de esta válvula nos enfrentamos entonces al circuito, ¿está ahí?, en la cual, ¿cierto?, eso va a simbolizar de que es un accionamiento eléctrico, y nos vamos a enfrentar a que en el interior de esta, ¿cuántas aberturas tiene? Tres. Por lo tanto, entonces tenemos 3, ¿ya? Pero ¿cuántas vías tiene? 5. 1, 2, 3, 4, 5, siendo la central de alimentación P, donde se va la presión. Y este, ¿cierto?, va a depender de la condicionante de la caja, del tipo de caja, que estas pueden ser normalmente cerradas o pueden ser abiertas. Lo normal es que estén todas cerradas, ¿ya? La presión aquí está cerrada, por lo tanto, si le viene la presión a esta valvulita, estando en esa condicionante, va a variarla, ¿cierto?, la va a desviar y nuevamente se va a ir al cárter. Pero aquí hay otra condicionante más que, si ustedes observan, esto va con hilo ahí y la válvula tiene, igual que si nosotros pudiésemos poner un destornillador. Por lo tanto, entonces, esta válvula tiene resorte y es variable, ¿ya? Entonces yo puedo variar el resorte y por lo tanto varío la electroválvula. Ahora, de acuerdo a esta condición, si tengo, ¿cierto?, 4 vías, ¿cierto?, 5 vías y 3 posiciones, por lo tanto, entonces, en algún instante yo puedo alimentar acá, ¿cierto?, alimento ahí y bloqueo esa. Por lo tanto, entonces, al desarrollar es lo mismo que esto si viniera aquí y esta si viniera acá. Y por lo tanto, entonces, de acuerdo al orificio que pueda tener esta, que sería en ese caso esa, o internamente, esta entonces iría acá. ¿Ya? Entonces, esta más o menos es una función de una electroválvula. En cambio, estas son solenoides que nos permiten el paso. Este paso que vamos a tener aquí, entonces nosotros tenemos la válvula, la alimentación, vamos a tener el resorte, ¿cierto?, interno de este, y vamos a tener un pistoncito y vamos a tener entonces la salida de bloqueo, ¿sí?, que es el orificio central que tiene. Ese orificio central entonces de paso, ¿cierto?, yo voy a tener la línea acá y la línea me puede llevar a 1, a 2 o a 3. ¿3 qué cosa? Válvulas, que van a ser las valvulitas que vamos a tener aquí arriba, ¿ya? Si yo pongo, ¿cierto?, aquí una condicionante, pongo la otra acá y pongo la otra acá, va a coincidir con una de las válvulas, ¿sí? Si coincide con una de las válvulas, si yo verifico por la parte superior que son 2 válvulas, debo verificar que una de ellas, entonces, hacia dónde se dirige a la parte inferior. O sea, al desmontar acá, veo entonces a través de la placa, ¿cierto?, si aquí orificio conduce a las líneas que yo tengo en el segundo cuerpo, ¿ya? Si yo tengo a esta línea que está aquí, a esta línea, estas válvulas pasan a ser válvulas, ¿cómo se llama? Válvulas shift. Sería la válvula shift, ¿cierto? Válvula shift. O ahí no lo parece. Esas cuando son entonces comandadas en forma directa, porque esta las va a alimentar en forma directa, ¿sí?
a través de esta línea. En cambio, esta es una electroválvula. Esta electroválvula entonces va a tener directamente conectada con la válvula. En cambio, esta, si bien es cierto, no es en contacto directo, pero sí están en la misma línea. Por lo tanto, válvula Schiff. Estas válvulas, ustedes entonces, al igual que ustedes allá, cuando saquen la otra parte del cuerpo, se van a encontrar de que una de estas puede tener entonces la condicionante a la base de la caja de válvula. Si tiene la base de la caja de válvula, sigue siendo Schiff, ¿ya? Si esta tiene otra, sigue siendo Schiff. Y si esta tiene directo, sigue siendo Schiff. Pero de la Schiff siempre yo voy a tener una conexión aquí a base, ¿cierto? Que activándose esta, voy a activar esta. Esta entonces se transforma en una válvula relé, ¿ya? Ahora, si una de estas se conecta directamente con estas tres, significa entonces que en el momento en que esta se active, si yo activo esta, puede bloquear esa y puede bloquear esa. Si bloquea estas tres, significa entonces que estoy en una marcha 1 o en una marcha 2. Si bloquea las tres. Si bloquea una sola y la otra no, significa entonces que estoy en una marcha 2 o 3. Si bloquea solamente una, estaría en una marcha 3 o 4. Si no bloquea ninguna, significa entonces que está en directa, ¿ya? Y que automáticamente se van a activar las Schiff. Entonces las válvulas relé normalmente son las que están en la base. Las válvulas Schiff son las que están en el cuerpo. Y la tapa obviamente es la que cierra el circuito, digamos. Entonces ustedes cuando desarmen acá, van a poner entonces su cuerpo de la válvula acá y van a ver, de acuerdo a la conexión que yo tenga con estas, cuál pasa hacia abajo. Si la luz pasa hacia abajo a través de la empaquetadura, usted entonces tiene que hacer el seguimiento a qué parte de la base llega. Y lo más probable es que se va a encontrar con algunos de los laberintos, y en la cual dentro del laberinto va a haber una válvula ahí. Si es directa, ¿cierto? La conexión, si es directa, pasa siendo esta también, pasa a ser una válvula Schiff. Pero si no tiene conexión directa, pasa a ser entonces una válvula relé. ¿Ya? Esa es la observación que tienen que tener con la caja. Y después acá en la base van a sacar uno de los costados, y en los costados se van a encontrar con dos tipos de válvulas, que puede ser la de allá o la de acá, en la cual internamente yo voy a tener esta que tengo acá yo, es que de la línea puede llegar el flujo aquí, a este pistón, o puede seguir derecho. Si sigue derecho la línea y yo bloqueo a través de una de estas valvulitas de bitón, ¿cierto? Significa entonces que se va a generar una presión mayor acá. Y al generarse una presión mayor, el pistón este se comprime, quedando entonces la presión acumulada ahí. Luego, cuando yo nuevamente esta válvula vuelve a activarse, dejando el paso, la presión que se estaba generando aquí baja, obviamente aumentando la velocidad apoyada entonces por lo que quedó acumulado acá. Entonces esta entonces se transforma en una de las simbologías que nosotros estuvimos trabajando, ¿cierto? Dentro de la línea, que era de los circuitos que estuvimos viendo, y que correspondía entonces a un acumulador de presión. Entonces nosotros nos vamos a encontrar aquí en la base con acumulador de presión. Si es un solo pistón y resorte, es un acumulador de presión simple, pero si no, los vamos a encontrar con un acumulador de presión diferencial, ¿ya? Eso significa entonces que en vez de tener un solo pistón, va a tener dos pistones, va a tener un pistón mayor y va a tener entonces internamente un pistón menor. El pistón mayor con un resorte grande y el pistón menor va a tener un resorte más chiquito. ¿Para qué eso? Para que cuando los cambios bruscos de apoyo a la línea sean de forma suave, actúe el acumulador entonces suave. O sea, y si es muy brusco, actúe entonces el resorte mayor con el pistón mayor, que sea entonces un acondicionamiento mayor. ¿Por qué? Porque no solamente tiene la función de apoyar al flujo, sino que también amortiguar todos aquellos cambios bruscos de presión. O sea, cumple el apoyo de amortiguación, cumple el apoyo también entonces de... ¿Qué otra cosa más tiene? Acumulador. ¿Ya? Acumula y también entonces apoya, ¿cierto?, para que sea amortigua. Acumula y amortigua.
Entonces su tarea es obviamente terminar de desmontar allá, tienen ya desarmadito, y ustedes entonces mediante la observación van a ver entonces a dónde, con qué línea se conectan los solenoides y con qué líneas entonces en forma indirecta se activa la válvula principal con respecto a una válvula auxiliar. Si el flujo es de la misma línea, entonces es shift. Si activa indirectamente a otra válvula, es una válvula regular. ¿Estamos? Ya.